Vamos a presentar a Ernesto Tenenbaum en concierto. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Diego? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Qué te parece este estudio? Me encanta. Primero tenés que Me adjetivar encanta, esto. lo envidio profundamente. Yo trabajo en un octavo de esto. Bueno, es un lugar muy lindo, Radio Now. Y está Ernesto, que es un gran invitado y muchas cosas para charlar con él. Todo el mundo dice, pero preguntarle ya de política, de la pelea con Fantino. No, después era eso. Ahora te llevo a dar una vuelta. Dale. Para conocer más de vos. ¿Quién fue Mauricio Tenenbaum? Mi papá. ¿Qué te puedo decir? Un buen tipo. Un pibe que nació en un hogar bastante pobre, de inmigrantes. Que él contaba que lo primero que supo de la historia argentina lo supo porque su papá, un inmigrante, se lo leía de un suplemento que salía en Die Presse, que era un diario en yiddish, que sacaba suplementos de historia argentina para que los inmigrantes judíos conocieran del país, y su papá le leía a él en yiddish la historia argentina. ¿Él era argentino o había venido? Mi papá era argentino, sí. Pero toda su familia, sus tíos, sus primos habían quedado en Polonia, y muchos de ellos murieron durante el Holocausto, y muchos de ellos también sobrevivieron y se fueron después a Estados Unidos. Era el pueblo judío, los inmigrantes judíos tenían dos corrientes, siendo muy esquemático: una corriente que era la corriente más religiosa y tradicionalista, y una corriente que era sentimentalmente más de izquierda, porque eran las discusiones que había en Europa Oriental antes de llegar. Mi viejo pertenecía a la segunda. Siempre contaba que mis abuelos, los 1 de mayo, y eso es lo que tenían de izquierda, se ponían el pullover rojo y salían a celebrar. Después mi viejo y mi mamá fue despedido de todas las escuelas secundarias del país en la época del Perón, porque era comunista. Y como había alguien... ¿Pero qué tenía que ver? ¿Él era maestro? No, él era estudiante de escuela secundaria. Entonces le prohibieron, como era comunista, lo pusieron en una lista negra de gente que no podía estudiar. ¿Durante el peronismo? Durante el peronismo. Y un alumno comunista identificado con el comunista no podía estudiar. Bueno, eso es lo que le pasó a él. Pero como la Federación Juvenil Comunista tenía a alguien en el ingreso del Industrial de La Plata, se mudó a La Plata y de esa manera pudo terminar la secundaria. En La Plata, o sea, gracias al peronismo, vamos a forzarlo, vos naciste. Yo nací, gracias al Perón yo nací, porque ahí se conoció con mi mamá, que mi mamá también era militante comunista, y de esa unión surjo yo, que me llamo Ernesto por el Che Guevara y Raúl por Raúl Castro. De cualquier modo, debo decir que yo no nací en una casa comunista, sino en una casa anticomunista, porque cuando yo era muy chiquito mi papá se fue del Partido Comunista y mi mamá también, y cuando vos te vas de organizaciones tan cerradas, te vas mal. Y durante años mi papá hablaba mal de la Unión Soviética como un tema muy central de lo que él había dado de su vida, porque había estado preso, había sido golpeado en la cárcel, su familia, mis abuelos habían sufrido por eso, y estaba muy dolido por haberse sentido defraudado por la utopía en la que él creía. Con lo cual yo crecí en una familia de centro izquierda que al mismo tiempo era muy anticomunista. Por ejemplo, yo siempre fui muy crítico de Cuba, ni que hablar de Venezuela mucho tiempo después, y eso me alejó mucho de por lo menos la religión progresista. Muchas cosas yo nunca pensé de esa manera. Digamos que la posición de mi viejo... ¿Viste lo que dijiste? Religión progresista. Sí, claro. Mi viejo, en algún sentido, o mis viejos, eran muy parecidos a lo que uno podría decir la socialdemocracia europea, o los partidos comunistas disidentes europeos que odiaban a la Unión Soviética. Luego, y por lo tanto un liberal. En mi casa yo crecí con 2 hermanas, con lo cual no tenían que jugar con quién jugar a la pelota. Entonces en las vacaciones yo le hinchaba mucho las pelotas, le hinchaba mucho a mi viejo para jugar a la pelota conmigo, valga la redundancia, y él siempre estaba leyendo un artículo y me decía: cuando termine este artículo jugamos. Se ve que algo valoré mucho de eso, porque yo creo que de esa sensación de que a mi papá le interesa más leer artículos que jugar a la pelota conmigo, salió mi vocación por escribir artículos para que él me leyera. Qué lindo. Pero sí, era algo, el periodismo era algo muy valorado en mi casa. Y él falleció hace cuánto y te llegó a ver ya en actividad, sí. Digamos, Mira, exitoso. Me va a emocionar. Mi viejo durante toda mi carrera recortó todo lo que salió de mí, cosas que yo ni me acordaba. Inclusive tenía, y
él ya sabía que iba a morir, porque fue una enfermedad que tuvo un año, en el 2018, y un día viene caminando despacito y me trae 4 cajas de cartón, cajones de cartón así, y me dice, toma, esto es todo lo que salió de vos en tu vida. Era una cosa muy impresionante. Muy fuerte. Y a mí me permitió reencontrarme con recuerdos. El más querido de ellos es un cassette donde estaba grabada una entrevista que yo le hice a Ricardo Balbín, líder radical, en 1979, para una revistita de La Plata, que yo lo llamé, era un nene de 16 años, y Balbín me atendió, y yo aparezco preguntándole por la invasión soviética a Afganistán, por ejemplo. Es una voz finita, que debe ser mi primer trabajo periodístico, a un reportaje a una figura relevante. Y entre esos, todos los artículos de Página 12 que yo recordaba estaban ahí, y después una cantidad de cosas que yo fui tirando. Me quedó de esos 4 grandes cajones una carpeta más finita, pero el recuerdo de mi viejo haciendo eso es una cosa conmovedora. ¿Vos sabías que él recordaba tus...? Algún día me lo había comentado, algún día. Pero nunca te imaginaste 4 cajas. Era una generación que archivaba muchas cosas. Hace poco yo leí un libro de Manuel Carrere que se llama Coljós. Y lo leí por 2 razones. Me acerqué. Primero, es un escritor que me encanta, pero coljós es una palabra que solamente yo podía escuchar en mi casa, porque era el nombre que se le daban las granjas colectivas soviéticas. Entonces, yo había escuchado a mi viejo hace muchos años esa palabra. Me llamó la atención el título. Y el título, y después, yo estaba en eterna cadencia esperando a un amigo, y me lo pongo a leer, y empieza con él desarmando la biblioteca de su papá, que yo lo tuve que hacer. Y era una biblioteca muy parecida, por eso me enganché con el libro. Lleno de, además de libros de distintas épocas de su vida, poco ficción y mucha política y mucha historia, había un montón de archivos de esto mío, pero desde nuestros dibujitos de jardín hasta facturas de muebles que ya no tenía, hasta, no sé, cantidad de cosas, de documentos que él lo usaba para discutir alguna vez con alguien que nunca iba a discutir. Una cosa muy de esa generación de, hoy en día el archivo no existe. Vos ponés inteligencia artificial y tenés todos los datos. Bueno, él juntaba. Entonces, por ejemplo, cuando cuando él se va del Partido Comunista, hay una etapa en que junta mucho archivo para discutir que eso que se vende como un paraíso no lo es. Y entonces va juntando argumentos y lo va guardando. Cuando era alfonsinista, va juntando argumentos, y yo siempre lo cargaba porque era un tipo muy inteligente. Le decía, papá, vos no estás buscando la verdad para llegar a una conclusión, sino que estás estudiando mucho para justificar la verdad que ya tenés. Querés elementos que confirmen lo que vos pensás. Viste que cuando la gente es inteligente es más peligrosa la argumentación, porque encuentra los argumentos. No siempre es más eficiente en encontrar la verdad, pero si tiene una verdad, la fundamenta mejor que otros. Y mi viejo era un poco así. ¿Qué asocias con respecto a tu viejo desairado por el Partido Comunista, la relación conflictiva histórica, todos los espacios políticos? La derecha también tiene sus encontronazos y sus divisiones y subdivisiones, basta ver ahora mismo. ¿Qué te resulta familiar de aquel momento de tu viejo y su enojo con el Partido Comunista, etcétera, con lo que vos mencionaste como la religión? Vos fíjate, estamos con Ernesto Tenenbaum, dijo la religión progresista. ¿Y por qué lo llamaste religión? No, porque yo creo que dentro de cualquier marco ideológico hay comisarios políticos, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. Y nuestra profesión consiste en decir. Tal vez yo sea esto porque me gusta decir. Y no me gustan los discursos únicos. Entonces, yo puedo tener una mirada socialdemócrata de la economía, pero de repente pensar que Cuba es una dictadura, como lo pienso, hace muchísimos años. O pensar que Venezuela, no desde Maduro, desde Chávez, era una dictadura, como lo pensé siempre. Y ser muy sensible a cualquiera que tenga doble vara en la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Y entonces, a mí me parece, cuando alguien me dice, pero vos eras crítico del kirchnerismo y ahora sos cuca, es no entender, o por lo menos no entender lo que yo creo que soy. Por ahí lo entienden bien, pero yo te digo lo que yo creo. A mí no me gusta el intento de imponer un discurso único. Entonces, yo me acuerdo que cuando el kirchnerismo intentaba eso, yo lo veía claramente y no me gustaba nada. Y entonces empiezo a tener una postura muy crítica respecto de eso. Y dentro de, entre comillas, el mundo progresista, ahí se produce una bomba atómica. Hay quienes quedan muy alineados con el kirchnerismo y son muy agresivos con quien quedamos muy críticos, y eso se va dividiendo de una manera muy fuerte. Después va cambiando la hegemonía política y la hegemonía del discurso en un país. Y en un momento la hegemonía del discurso empezó a plantear que cualquiera que fuera kirchnerista no tenía derecho a hablar porque per se era chorro.
o podía ser detenido sin juicio previo, o podría ser escrachado en la calle porque ellos antes hicieron lo que... Y tampoco me gustó. Entonces, en el momento que vos empezás a criticar esto segundo, el que te seguía te dice, che, ¿te hiciste cuca? Dice, che, alguien tiene derecho a ser kirchnerista, decir eso no te hace kirchnerista. Pero definite algunos... vos. Te quieren etiquetar. El tagueo de etiqueta es habitual, como es un shortcut para reconocer rápido. Cada uno viste una remera con colores para ser identificado rápidamente. ¿Qué sos vos? Primero soy un periodista. O sea, alguien que cuenta una historia. Yo, si vos me decís cómo veo mi trabajo en esta etapa, en otra etapa lo veía distinto. Hay una película con Tom Hanks que injustamente no es conocida, que creo que se llama, ya te voy a decir, se me está acordando, ¿De qué trataba? Noticias del Nuevo Mundo se llama. Sí. Él hace de un soldado... Que es como en western, está tipo... Sí, a ver, es el sur de Estados Unidos, termina la guerra civil y él va de pueblo en pueblo haciendo algo que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que es contar las noticias. De la siguiente manera, él no había diarios, o había muy poquitos diarios, y él conseguía recortes. Entonces llegaba a una habitación, cobraba una monedita por eso, y todos iban porque nadie sabía qué pasaba en el mundo. Y él, vos lo ves contando, y vos ves que el tipo genera polémicas, discuten entre la gente cuando él habla, genera risas, genera silencio, genera interés. Entonces él busca una forma de contar las noticias que sea atractiva como un cuentito de lo que está pasando. En el medio de una historia con una nenita que queda abandonada y él la sigue, pero yo veía esa película y dice, eso soy yo. En esa forma de contar hay valores en términos de qué tono usás, si sos el gran referente de la nación o sos un tipo que trata de dialogar con la gente. Hay valores en términos de qué elegís y qué no elegís. No me estoy haciendo no me estoy haciendo el boludo respecto de que en esa forma de contar no estás tomando posición, porque muchas veces estás tomando posición, pero lo que más reivindico yo es ese trabajo, y yo me tengo que definir de alguna manera en mi rol público, después sos papá, sos marido, qué sé yo, me defino de esa manera. Después, si vos me preguntás ideológicamente y tuviera que definir el mundo en dos mitades, una mitad que cree en el libre mercado absoluto y una mitad que cree que el Estado tiene que intervenir de manera inteligente para que la sociedad sea más justa, yo pertenezco a la segunda mitad. Pero si me forzás un poquito te diría, prefiero un gobierno de derecha, entre comillas, que sea consistente a un gobierno de centro-izquierda que no lo sea. La consistencia está antes que la ideología. Repetirlo porque es una frase que me sorprendió, es una frase de mucha contundencia. Repetilo. No, que la consistencia está antes que la ideología. Si un gobierno dice, yo voy a generar un proceso que a una costa de bajar salarios, voy a generar un proceso de inversión que genere riqueza y al final aumente salarios, o que baje la inversión, yo prefiero eso a un gobierno que dice, yo voy a distribuir, y en lugar de distribuir, que termina generando un caos económico y termina perjudicando la distribución del ingreso. Es decir, hay algo de la técnica, es como un periodista, un médico, cualquiera, hay algo de la técnica que está por encima de la retórica. Y el problema que tenemos en la Argentina es que tenemos retórica de los dos lados y poca técnica en los dos lados. Y eso es una... Suponete, ¿qué debería ocurrir en la Argentina hasta las próximas elecciones por políticas de Milei para que un Ernesto Tenenbaum, es una escena de fantasía, vote a Milei? ¿Qué deberías vos ver para decir, mira, la verdad, haciendo honor a aquella frase que te dije aquel día en el programa, que prefiero consistencia antes que ideología, yo vi que Milei hizo esto, esto y esto, y lo voy a votar? Quiero aclarar que estamos con Ernesto Tenenbaum en una escena de fantasía. Mira, es difícil la pregunta puesta desde hoy. Yo te voy a decir la pregunta puesta desde el 2023. Yo divido a Milei en dos mitades. Milei tiene una escala de valores por fuera de la economía, del desafío económico que tiene todo gobierno, que es una escala de valores bastante antagónica a la mía. Es decir, eso de decir la justicia social es una inmundicia es algo que a mí me ofende. Me resulta poder contarlo objetivamente cuando ni que hablar las humillaciones a mujeres, los insultos a periodistas, todo el discurso homofóbico, ni que hablar el hostigamiento en las redes, todo eso es muy ajeno a mí. Entonces, muy ajeno, es antagónico a lo que yo pienso en términos de cómo un presidente debe mostrarse. Entonces, para mí es un esfuerzo doble poder contarlo con la mayor objetividad en la otra parte, porque me pone muy en contra. Me pasaba lo mismo con Cristina, cuando Cristina la veía agresiva, veía 678, me resultaba, era una parte de las discusiones que yo tenía con Marcelo, me resultaba muy difícil mirar con... Lotoviazda. Claro, es Lotoviazda, con objetividad el proceso económico, las medidas sociales, porque era tan agresiva con la disidencia que para mí eso es un elemento
tal vez también por la historia de mis viejos como disidentes, era un elemento que era muy, muy distorsivo. Y la segunda mitad es el desafío económico, que ahí lo mínimo que uno tiene que tener es una mirada piadosa para quien lo enfrenta, porque es un artefacto endiablado la economía argentina. Cuando arranca Milei y anuncia la gran devaluación y el primer gran ajuste, yo digo dos cosas. El tiempo dirá, ¿cuáles son los riesgos de una devaluación? Que los precios se la coman y pierda la ventaja. Si los precios se lo coman, quiere decir que está mal hecho o que no lo pudieron frenar. Y la segunda era, ¿cuál es el problema con un gran ajuste fiscal? Que genere una caída de recaudación tal que tenga que hacer otro ajuste fiscal, que genere otra caída de recaudación y que finalmente todo sea un daño y como una barranca abajo que termine haciendo daño respecto de eso. Visto desde el punto de vista de hoy, creo que las dos cosas pasaron. Mucho más lento que pasaba con Massa antes, porque Massa no hacía ajuste, pero hizo una devaluación del 20% que se la comió el mercado los precios en 2 meses. Acá no fue así, fue relativamente más lento. Pero de cualquier manera, porque fue seguramente acompañado por un ajuste fiscal, pero de cualquier manera yo veo hoy un plan económico muy entrampado, porque recién escuchabas, si vos soltás salarios, reactivás la economía y le llevas a la gente, pero aumentás la inflación. Si vos bajás la inflación por medio de medidas restrictivas, una de las medidas restrictivas es contener salarios, entonces no aliviás. Entonces hay una trampa ahí. Digamos, para decirlo, si fuera posible esto, si él logra salir de esa trampa y terminamos con un dígito de inflación y con crecimiento del sector de la economía donde habita la gente, o sea, la industria, el comercio, etcétera, y sería una gestión que yo diría, che, la verdad que este tipo hizo una buena gestión. Hoy creo que está entrampado en ese sentido, pero tampoco te lo firmaría porque es muy difícil. E incluso en eso tengo cierta comprensión. A veces me da la idea de que ellos lo que hacen, lo que dicen, no registran la trampa en la que están. Y entonces eso me preocupa. Estamos con Ernesto Tenenbaum, vamos a escuchar música, después vamos a hablar con Ernesto Tenenbaum. Vamos a hablar de cosas más personales también. ¿Hace cuánto estás casado? Estoy casado hace 1997, voy a cumplir 30 años el año que viene. Bueno, o sea, estoy casado más tiempo que los años que ya tiene. Exactamente. Vamos a charlar de partes que no vemos habitualmente.
conversando con el invitado de hoy, que es Ernesto Tenenbaum. ¿Hace cuánto que está casado con quién, señor Tenenbaum? Estoy casado con mi mujer, que es una gran mina, hace 30 años y casi 30, los 29 años, cumplimos en 2 meses y además estamos juntos desde el 91. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Es que vos lo vas a entender, ella es psicoanalista, entonces... No, pero no el apellido. O inventale un nombre. Alejandra. Bien. ¿Y hijos? ¿Cómo es la conformación? Tengo un hijo de 27 y un hijo de 28, sí, 27 y el otro que tiene 24. ¿Charlan de política? ¿Qué hacen ellos? ¿Te siguieron el rumbo? El mayor, sí, un poco, es una casa donde se ha hablado mucho de política. El mayor es productor en el streaming de Infobae y el menor está terminando ciencias ambientales y hay una agrupación que se llama Jóvenes por el Clima, que fue fundada por él y 5 más en el 2019 y creció muchísimo, incluso a nivel internacional, trabajó mucho en eso y ahora está empezando a meterse en la vida económica vinculado a la comunicación también, pero más comunicación de redes. Juan Tenenbaum estuvo haciendo aire en Metro a la mañana. Claro, estuvo haciendo aire en Metro, estuvo haciendo aire con Cata Claro, Delía, tenía una columna muy linda que era una columna sobre historias de libros prohibidos. Claro, A lo largo de la historia, desde la Biblia hasta donde está Wally, era una columna fascinante porque te contaba la historia del libro, la historia del autor, la historia de la prohibición. Entonces tenía como distintos enfoques para contar un libro que Está tenía que ver con buenísimo, que fue prohibido. Y en charlas con ellos, ¿cuál fue la última vez que te dejaron pensando algo, que te hicieron reflexionar sobre, te abrieron un punto de vista que vos no tenías sobre algo que vos pensabas? No, toda la vida. Empieza O tu con- mujer, ¿eh? No, a ver, empieza cuando son chiquitos. Que vos te das cuenta que en el momento que estás con ellos tenés que conectar con ellos, qué sé yo. Vos podés tener con mil problemas en la cabeza y hay un nene jugando a los soldaditos y solo podés jugar a los soldaditos con él si dejás el celular. Y si empezás a jugar y se producen esos diálogos ridículos, porque bueno, ni siquiera hay guerra de nada, vas armando una cosa y la excusa es un poco de fantasía para poder charlar. Y entonces esa cosa de descentrar, digamos, un hijo, como yo lo entendí, qué sé yo, es descentrarte. Una anécdota que yo cuento que siempre me causó gracia es que un día yo tenía que cerrar una nota, no había terminado, estaba preparándome para ir a TN, qué sé yo, y el chiquito viene y me dice: papá, te tengo que contar cómo le gané a Juan al Ludomatic. Claro. Y la primera reacción es: me dejá de romper las pelotas, y después dije: no, esto no me va a pasar de nuevo en la vida, dale, contame. ¿Qué dado sacaste? ¿Cómo avanzaste la verde? ¿Cómo, viste? Esa cosa de los nenitos. Después hay algo que es muy fuerte, la idea. Mira, yo te voy a decir, había un momento que mi hijo mayor andaba a los tumbos con materias y yo no lo podía entender y me enojaba mucho. Que bueno, ayudar en ese proceso fue fuerte, pero sobre todo al año siguiente, cuando pasó de año, anduvo bien, no lo veía estudiando y le recrimino un día: che, ¿qué pasa? Che, ¿qué pasa, chica? Y el tipo mirando el celular. Le digo: ¿por lo menos me podés mirar? Y con la mejor cara de Scioli me dice: si te sacás la gorra, papá, te voy a mirar. Y mi mujer y otro se mataron de la risa y yo pensé: bueno, me saco la gorra, a ver cómo te arreglas. Y se arregló. Y la idea de que pueden solos, que para mí ese momento fue un momento clave. Y después... La gorra es la visera. No, la gorra de policía. La gorra de policía. Entonces, y eso pasó también muchas veces en la elección de caminos. Mira, yo me acuerdo cuando fue la aprobación del matrimonio igualitario, estábamos en Mitre con Osvaldo Bazán. Y yo, para provocar, no por lo que pensaba, porque lo pensara, pero viste esas cosas de mesa que vos te picanteás a propósito, le digo: mira, yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, estoy de acuerdo con todos los derechos, estoy de acuerdo con la adopción, lo único que no quiero es que mi hijo sea gay. Entonces Osvaldo se rió y dijo: yo te voy a contar una cosa, lo que vos quieras o no quieras de tu hijo es completamente irrelevante. Y ese diálogo, que yo me acuerdo lo que me hizo crecer esa discusión, porque yo dije: sobre eso o sobre cualquier cosa es completamente irrelevante. Lo que nos queda a los padres es estar cerca, acompañar, no romper lazos, no enojarse porque toman su camino, y eso es una experiencia única. ¿Y cómo hiciste para tener un éxito de matrimonio por la duración? No sé, qué sé yo. ¿Cómo hiciste? Te devuelvo en espejo las Si preguntas yo- que vos me hiciste sobre estar si en yo tuviera pareja. que poner en palabras, Sí. primero, de mi parte, supongo que de ella también, te tiene que gustar tu mujer. Y a mí ella me gusta mucho. Entonces es una cosa. Y no es que me gusta físicamente, que también me parece inteligente, me parece una compañera muy leal, me parece muy divertida.
después entender que no todo el tiempo vos sentís estas cosas, que son, como dice Milei, una curva asintótica. hay momentos en que sentís esas cosas y hay momentos que no. Y en los momentos que no sentís esas cosas, si vos no tenés paciencia, y probablemente se rompa. Pero hay algo de atractivo que tiene que haber, o de corriente, que no sé por qué dura o no dura. Me parece mágico. Una vez uno de mis hijos dijo, ¿cómo es esto? ¿El amor envejece? Me preguntó a mí. ¿Cómo, ¿Por qué? Y sí, porque ustedes tenían 20 años y se enamoraron y ahora tienen 50 y siguen enamorados. Y mi mujer dijo, pregúntamelo a mí si envejece, porque se lo preguntás a él. Y evidentemente sí, qué sé yo. Y también debe tener que ver con que las historias anteriores, mis viejos tuvieron también mi viejo murió en noviembre y en octubre de un mes antes ya estaba hecho pelota. Le dio una guita a mi hermana para que comprara flores por el Día de la Madre y le dictó la carta. Una dedicatoria llena de amor. Entonces hay algo ahí que pasa o que no pasa. Pero yo tuve un primer matrimonio del cual me separé, con lo cual no es que yo tenga una habilidad especial. La segunda fue así, por ahora fue así, qué sé yo. ¿Cuántas veces por semana vos sos razonablemente feliz? Yo soy razonablemente feliz, pero mi cabeza me lleva a malos humores que no entiendo y que no siempre están justificados. O sea, yo ando como retorcido sobre una base de bastante felicidad. Entonces, entro en el retorcimiento, salgo del retorcimiento y a veces o preocupado, que por cosas que no mereces estar preocupado, digamos. Hay veces que hay alguien que en tu familia tiene una enfermedad o que hay un problema y tenés razón. Entonces mi mente se ocupa de algo. Si no está, busca de qué preocuparse. Me doy cuenta que funciona así y bueno, en algún momento, muchas veces soy consciente y bueno, deja que pase, ya va a aflojar y va yendo. Pero hay un mecanismo ahí, viste, de neurosis que la neurotización. Sí, después esas cosas de que cada programa es el último, después de 40 años el programa, de que vos sabés que no es el último, pero... ¿Tenés miedo a la obsolescencia profesional? Un poco sí, tengo miedo de no verla a tiempo y de hacer papelones, ahora que se acerca, obviamente. Y después tengo miedo de qué sentido le voy a encontrar a la vida sin esto que me ha dado en toda la vida tanto sentido. A veces sueño con cocinar, con aprender a cocinar bien, que siempre algo sé, pero nunca... Y además fue cambiando con el tiempo, que cocinas no, porque la gente ahora come mucho menos carne. A mí me gustaba mucho cocinar carne. Pero ¿cómo es lo de... Y si un día empiezo a no verla? Porque vos sos un analista político, conductor, todo. Pero sos un analista político. ¿Qué quiere decir no verla? No sé, yo tengo la sensación de que a que medida te dejen de escuchar. ¿Cuál es la fantasía? ¿Que dejar de importar, dejar de ser relevante? No, dejar de decir cosas inteligentes, o de dejar de perder coherencia, o que la ambición de permanecer más tiempo, no sé, transmite una imagen que no es una imagen de un buen profesional. No sé, hay algo que en algún momento... yo imagino, yo tengo 62 años. La vez pasada hay gente que te dice, hay estudios que dicen que a los 65 es el momento para mucha gente de mayor excelencia profesional. ¿Por qué? Porque te combinas energía con experiencia de manera óptima. No lo sé, no tengo idea, pero en cualquier caso elijo creer. Pero si fuera así, igual es el comienzo de un declive. Bueno, la retirada tiene que ser elegante, no sé cómo meter palabra, pero no tiene que ser patética, eso que quiero decir. No, en esto que estás diciendo, justo fuera de micrófono hablábamos de cuánto tiempo hacía que estás en radio. Acá encuadrame vos, porque yo tengo el recuerdo, pero viste cómo son los recuerdos y es mucho tiempo. Como la generación, son 7 años de diferencia que tengo con vos, pero éramos todos los que estaban al inicio de los 90, arrancando escuelas y todo eso, en este caso mío la UBA. Y te escuchaba en la radio, te escuchaba en Rock and Pop. ¿Qué era? ¿Monobloc lo que hacían? Monobloc conducía La Nata. Se llamaba Rompecabezas. Rompecabezas, no Monobloc. Monobloc era de Lechman después, claro. Rompecabezas. Estabas vos en ese equipo. Claro. Y en eso, en la misma línea de lo que vais diciendo, ¿qué elipsis ves que hiciste? ¿Cómo era hacer radio en ese momento y cómo era Tenenbaum en ese momento y cómo te ves ahora?
No, me veo bastante parecido, me veo... Mirá, por eso digo, porque yo el recuerdo que tengo era un analista me veo mucho más joven, pero sí. pelotas, movedizo como entonces, con más experiencia y con más mucho más conocimiento de la economía. Y también, si yo estudio mucho economía, me interesa mucho, es un tema que, porque como veo, a ver, es como, no sé, qué decir, no sé, un periodista político en Francia tiene que saber de inmigración, un periodista político en Israel tiene que saber de defensa, y en Argentina tiene que saber de economía. De hecho, muchos de mis grandes amigos han sido y son economistas, es decir, Marcelo Ortoviat, Alfredo Zayat, ahora Emanuel Álvarez Agi, Jairo Straccia, y son economistas también porque uno está preguntando, ¿cómo la ves? Y es raro que no me dedique 2 horas, 2 veces por semana a hablar 1 hora con un economista de los más destacados para ver cómo ve, qué ve esto, qué ve lo otro, etcétera. No sé, me veo bastante parecido porque creo que la pasión periodística es más o menos lo mismo. Después hay otras cosas que ves que cambias con la edad. Por ejemplo, hay algo que disfrutás de formar gente, que cuando vos estás creciendo no lo estás disfrutando, estás creciendo vos. Y por más que en el intercambio vos seas formado por otros y formes a otros, no lo ves como la prioridad. Y ahora el laburo con columnistas, con productores, es algo que disfruto mucho de formación, no solamente en términos profesionales, sino también en términos de valores. Yo creo que cualquier proyecto, hoy lo creo, y en eso sí es distinto, en cualquier proyecto hay que formar una comunidad. Y hay que defender esa noción, y eso requiere un esfuerzo muy fuerte, porque primero está bien, da un ejemplo, y segundo, ese proyecto es más eficiente. Todo el mundo labura mejor cuando va a laburar en eso. Y eso es un esfuerzo, porque es laburar con uno, con otro, tratar de tender puentes, tratar no sé, procesar conflictos que siempre hay en todo equipo, y hacerlos con paciencia, con inteligencia. Eso a los 40 no lo hubiera podido hacer. Claro, y a propósito de eso, ¿por qué te sorprendió la intensidad de tu cruce con Fantino? Mira, te voy a decir una cosa. Yo no escuché lo que dijo, le escuché unos minutos y me entendí, después me contaron más o menos lo que dijo. Él tiene derecho a hacer lo que hizo, porque el primero que lo tocó fui yo. Entonces, ¿qué dijiste vos? No, yo hice una crítica, una editorial suya sobre la universidad, donde en un momento, no voy a repetir lo que dije, pero en un momento me metí en lo personal con él. Con sutileza, pero con bastante insidia. Entonces, si yo me metí primero con eso y él después me dedicó 35 minutos a mí, y no en ningún momento pegó por debajo de la línea del pantalón, simplemente dijo lo que él tenía que decir, y tiene derecho. Es decir, yo no tengo derecho a enojarme cuando empecé yo, eso lo tengo clarísimo. Y empecé yo, o sea, a cantarle a Gardel. Sobre el fondo de la cuestión, sobre la discusión sobre la universidad, creo que tengo razón yo. Pero claro, la discusión sobre el fondo yo la puedo dar si no hubiera empezado provocándole y mojando la oreja. No sé qué dijiste vos, pero yo vi la respuesta de Fantino y dije, ¿qué fue? ¿Está fuerte? Estaba enojado, sí. Bueno, yo tomé un café. También el periodismo nuestro es un periodismo muy apasionado y cada tanto nos cruzamos. Y también eso habla bien de la Argentina, porque si vos mirás todo lo que todos decimos, es una palabra que complementada aún las contradicciones. Estás para un café con Fantino. Totalmente. Y escucha la última, espera. Déjame una mínima, ¿no? Porque es no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas que yo he dicho a lo largo de mi vida. O sea, no voy a No, porque en relación con esto también, y perdóname, y era justo con lo que te preguntaba yo antes de la grabación, porque justo ayer, creo que fue ayer, que estuviste hablando con Lacha, el hijo de Lita de Lázari, Lacha también muy conocido y muy querido. Y vos en un momento le decís, es un gran tipo, vos en un momento le decís, cuando se referís a Lita, bueno, siempre la recuerdan y todo, le decís, yo era más duro, no sé qué término usaste, pero como eras más monolítico, y ahora no tanto, y por eso digo, porque hay una eso es interesante. Tiene más experiencia en la pelea pública, claro. Pero lo que, y se relaciona con esto. Lo que pasa es que es muy difícil juzgar a un gobierno en tiempo real. Por eso nosotros nos equivocamos tanto. Entonces yo Lita de Lázaro, para mí era un símbolo de menemismo y yo lo odiaba. Claro. Hoy me parece una boludez odiar a Lita de Lázaro, ¿entendés? Y seguramente gran parte, hoy soy más grande, entonces ya la palabra odio no corresponde, pero probablemente muchas de mis posiciones en el futuro sean revisadas. Hoy yo veo al menemismo distinto a lo que le veía, veo a Cristina distinto a lo que la veía, y probablemente en un tiempo vea a Milei distinto a lo que lo veía. A propósito, y última, Ernesto Tenenbaum
¿Cómo debería ser, si aspira a volver a la presidencia, un gobierno kirchnerista peronista? ¿Qué esperas vos y qué observás? Vamos a suponer que Axel Kicillof sea el candidato. A mí me gustaría que se mire en el espejo de Lula. ¿Qué significa que se mire en el espejo de Lula? Que de repente el ministro de Economía sea un keynesiano, por decirte una idea loca que no va a ocurrir porque no es eso Axel Kicillof, como Prat Gai. O como Álvarez Agis, que es un tipo que sale de su riñón y que tiene una mirada más comprensiva de lo que es el mercado, comprensiva de lo que son los empresarios, que si Jorge Brito, como banquero, está dentro del esquema, pueda ser presidente del Banco Central y que el Banco Central sea independiente. Es decir, yo creo que el peronismo no va a abandonar su mirada cortoplacista de que la gente tenga plata en el bolsillo, pero eso tiene que ser congruente con un proyecto que no espante a la inversión. Y de eso depende, de la posibilidad de que el peronismo y los empresarios se entiendan, depende gran parte del futuro del país. Es decir, ¿y eso lo ves posible en Kicillof, conociendo un poco su historia, su ADN, su pensamiento? Me gustaría que lo fuera, pero lo veo improbable. A mí me parece que hay un gran... Kicillof es un significante que tiene muchas preguntas ahí. Qué sé yo, cuando alguien lo mira a Kicillof como radicalizado, muchas veces su retórica fue radicalizada, pero su ejercicio del poder como ministro de Economía fue bastante conservador. Es un tipo que, es verdad, estatizó YPF, hoy se sabe que no tan mal, pero inmediatamente hizo una sociedad con Chevron, tuvo Galucio, no hizo chavismo ahí, hizo el plan gas con Techint, devaluó, que era una manera bastante conservadora de llegar a fin del mandato, y al mismo tiempo saldó todas las deudas impagas, salvo la que no le dejó Cristina con los holdouts. Entonces vos ves esa gestión y esa gestión, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para...? Muy bilardista lo que hace. ¿Y Cristina dónde la ubicas en este esquema? Cristina la veo... en todo su mandato, sus 2 mandatos, la vi muy intolerante, la vi demasiado audaz con la economía al punto tal de romperla y perder, por ejemplo, la autonomía energética, volver a la restricción externa, ahí estuvo etcétera. Kicillof también, ¿eh? Sí, pero al final, como ministro de Economía. Pero está bien, pero fue parte de esa historia. Por eso te digo, a veces pienso que es un tipo que está tratando de salir de un gueto y no sé si lo va a lograr. Y esa es una, digamos, en eso se juega mucho, si es que Kicillof va a ser presidente, que andás a ver, ¿no? Se juega mucho su destino como presidente, al menos lo que yo creo que debe ser un presidente del ala progresista. Tiene que ser un tipo muy... A ver, ¿cuál es el peligro de un presidente del ala de centro derecha? Que sea muy insensible con la gente y la deje de garpe. ¿Cuál es el peligro de un presidente de centro izquierda, progresista, nacional y popular, como lo llamas? Que sea insensible con la lógica de la economía que estimula la inversión y el crecimiento. Yo espero que de centro derecha o centro izquierda pueda entender cuál es su posible falla, porque las cometen todo el tiempo. Entonces finalmente decís, otra vez chocamos con el mismo tiempo. ¿Cuán optimista soy? Y bastante poco, porque en toda mi vida los he visto. De pedo, conociéndolos, andan los semáforos. Imagínate que van a resolver el quilombo que hay. Ernesto Tenenbaum, muchas gracias por haber venido. Un lujo, y a mí me encantan los intercambios, como os digo, la verdad, son siempre muy ricos, la verdad que muy piola. Lo mismo para Bueno, usted, señor Tenenbaum. Gracias. Now.